En el estruendo industrial de la Primera Guerra Mundial, entre el silbido de las balas y el retumbar de los cañones, la voz humana encontró un refugio bastante inesperado, la canción. Sí, la música se convirtió en una herramienta de supervivencia, casi un lenguaje compartido en mitad de todo ese caos. Para entender cómo estas canciones llegaron a ser tan vitales, es crucial situarnos un poco en el conflicto, ¿no? Desde luego. La guerra que estalla en el verano de 1914 fue el resultado de años de tensiones políticas, de rivalidades económicas en Europa. Por un lado, la Triple Alianza, con el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Y por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Exacto. ¿Y el detonante? El famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Sí, a manos de nacionalistas serbios. Y lo que siguió fue, una cascada imparable de declaraciones de guerra que arrastró a todo el continente a un conflicto de una escala nunca antes vista. Una guerra que además se estancó rapidísimo en el frente occidental. Sí, dio lugar a esa brutal guerra de trincheras que iba desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Fue un conflicto total que movilizó a toda la sociedad y dejó un saldo de millones de muertos antes del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Hoy, en Reverso, vamos a explorar la banda sonora de esa catástrofe. Vamos a analizar 3 canciones que definieron la experiencia de los soldados en los 3 principales frentes, una francesa, una británica y una alemana. Y veremos cómo la música sirvió como consuelo, como propaganda y a veces incluso como un acto de rebelión. ¿Transición musical suave? Empezamos en Francia, si te parece, con la canción que se convirtió en el himno no oficial del Poilu. El Poilu, el soldado de infantería francés, ¿sí? Se titula Comte Madelon. Y lo más curioso es que cuando se estrenó a principios de 1914, pasó casi desapercibida. Totalmente. Fue compuesta por Camille Robert con letra de Louis Bousquet. Pertenecía a un género muy popular de la época, los comiques troupiers. Que eran canciones humorísticas. Eso es, canciones ligeras, divertidas, sobre la vida en el ejército, pero en tiempos de paz. No tenía nada de belituosa, vamos. La letra, de hecho, nos cuenta la historia de unos soldados que flirtean con una camarera joven, Madelon, en una taberna. Sí, la describen como ligera como una mariposa y dicen que sus ojos brillan como su vino. Es fascinante cómo algo así llega a la fama en plena guerra. Porque durante los primeros años, lo que dominaba en la retaguardia eran las canciones patrióticas, las marchas marciales. Claro, pero en el frente los soldados veían todo eso como pura propaganda. Lo llamaban bourrage de crâne. Literalmente, relleno de cráneo. Un lavado de cerebro, vamos. Y ahí es donde entra Madelon. Hacia 1916 empieza a hacerse popular entre las tropas. Y para 1917 ya es un éxito masivo en todo el país. ¿Pero por qué? ¿Por qué una canción tan sencilla, tan apolítica, resuena con esa fuerza? Pues precisamente por eso, porque ofrecía justo lo que la propaganda de guerra no podía dar. Un escape, una escena reconfortante, familiar. Exacto, un recuerdo de la vida normal. Para los soldados, Madelon era la fantasía de la calidez del afecto femenino, lejos del barro y de la muerte. Y para los civiles, cantar la Madelon era una forma de conectar emocionalmente con sus admirados poilus. Si analizamos la letra, el estribillo dice «Con Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon». Cuando Madelon viene a servirnos de beber, bajo el emparrado rozamos su falda. Es un coqueteo súper inocente. Y la clave está en la respuesta de ella, ¿no? Ahí está. Cuando un cabo, loco de amor, le pide la mano, ella le responde sonriendo. ¿Y por qué iba a tomar a un solo hombre cuando quiero a todo un regimiento? O sea que Madelon no es una novia. No. Es una figura casi fraternal, un consuelo compartido por todos, sin las complicaciones de una relación real. Se convierte en el símbolo de la patria que les espera. Transición musical suave. Cruzamos el Canal de la Mancha y nos vamos a Gran Bretaña. Allí, el himno de la resistencia psicológica era otra cosa. Otra filosofía completamente distinta, ¿sí? Su título completo es Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Mete tus problemas en tu vieja mochila y sonríe, sonríe, sonríe. El título ya es una orden.
Representa a la perfección la filosofía del Tommy, el soldado británico. Una especie de alegría estoica forzada como principal mecanismo de defensa. Fue escrita por los hermanos George y Felix Powell, que eran artistas de Music Hall. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Sí, porque ellos mismos pensaban que la canción era malísima. ¿En serio? Sí, sí. La consideraban piffle, una tontería, y rubbish, basura. Vamos, la metieron en un cajón con una etiqueta que ponía duds, que significa fracasos. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo acaba ganando un concurso? Pues en 1915, como una broma, según dijeron, la presentaron a un concurso que buscaba una canción de marcha para las tropas. Y ganó. Y el éxito fue inmediato. Arrollador. No porque fuera patriótica, sino porque era un manual de supervivencia emocional. El estribillo es una orden directa, como decías. Pack up your troubles in your old kit bag, and smile, smile, smile. Y continúa, while you've got a lucifer to light your fag. Mientras tengas una cerilla para encender tu cigarro. Esa frase está llena de la cultura material de la trinchera. La kit bag era su mochila. Un lucifer era una marca popular de cerillas, que escaseaban muchísimo. Y el fag, el cigarro, era un consuelo esencial. La canción resume las pequeñas cosas que te mantenían en marcha, ¿no? Eso es, el mensaje central es demoledor en su simplicidad. ¿De qué sirve preocuparse? Nunca valió la pena. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el enorme impacto que tuvo. La frase "pack up your troubles" se integró en el idioma inglés, pero la historia tiene un lado muy oscuro. ¿Cuál? Los derechos de autor generaban muchísimo dinero y alcanzaban su punto máximo en tiempos de conflicto. Y esa amarga ironía persiguió a Felix Powell, uno de sus creadores, durante toda su vida. Vaya, Sí, se considera un factor importante en su suicidio en 1942. qué terrible. A pesar de eso, su legado perdura. Fue parodiada por el poeta antibelicista Wilfred Owen, apareció en películas de Laurel y Hardy. Incluso en la serie de dibujos Rugrats. Hay una anécdota que hiela la sangre. Se cuenta que un batallón británico marchó hacia la batalla del Somme cantándola. Días después, los pocos supervivientes regresaron marchando y cantando la misma canción. Transición musical suave. Nos movemos ahora al lado alemán. Y ahí la canción más emblemática ofrecía un sentimiento radicalmente opuesto. No había alegría forzada, sino un lamento solemne. Sí, Ich hatte einen Kameraden. Yo tenía un camarada. Esta canción es mucho más antigua que la guerra, ¿verdad? Muchísimo más. La letra la escribió el poeta Ludwig Uhland en 1809, en plenas guerras napoleónicas, y Friedrich Schiller le puso música en 1825, basándose en una melodía popular suiza. La letra narra la experiencia universal de ver morir a un amigo en combate. Comienza diciendo, «Yo tenía un camarada, no encontrarás uno mejor», y le escribe cómo una bala llega volando y se lo lleva. Pero el momento más poderoso, el que revela su profundidad psicológica, es cuando el camarada moribundo intenta alcanzarle la mano, pero el narrador no puede dársela. Exacto. La letra dice, «Will mir die Hand noch reichen, det weil ich eben lade. Kann je die Hand nicht geben». Quiere darme la mano, mientras yo estoy recargando. No te puedo dar la mano. Es que es devastador. La mecánica brutal de la guerra interrumpe el gesto humano más básico. Y la canción describe la pérdida como algo visceral. Liegt zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir. Yace a mis pies como si fuera una parte de mí. Es una descripción perfecta de lo que hoy llamaríamos estrés postraumático o la culpa del superviviente. Entonces, ¿por qué esta pieza tan sombría, tan antigua, se convierte en algo tan central? Porque está completamente despojada de ideología política. No habla de la patria ni de la victoria. Habla del vínculo humano fundamental entre soldados y del dolor de la pérdida. Se convirtió en una pieza ceremonial, casi. Totalmente. Hoy en día sigue siendo una parte integral de los funerales militares en Alemania y Austria. Cuando suena, los soldados saludan. Un honor que se reserva casi exclusivamente para los himnos nacionales. Incluso la adoptó la Legión extranjera francesa, ¿no? Sí, fíjate qué curioso. Pero Heinz Vostenderson-Mir también tuvo su versión subvertida. Claro, en las trincheras. En las trincheras. Los soldados alemanes sufrían una escasez de alimentos terrible y crearon parodias. Cambiaban la letra a Ich hat mal Marmelada. «Ya una vez tuve mermelada». Un humor negrísimo que mostraba el abismo entre el ritual oficial y su miserable realidad cotidiana, ¿no? Exacto. 3 canciones
3 ejércitos, 3 respuestas emocionales a la misma guerra. La fantasía francesa del consuelo. El mandato británico de la alegría obligatoria. Y la ritualización alemana del duelo. Estas melodías nos demuestran que la música en la guerra fue un fenómeno, muy complejo. Fue una herramienta para los mandos, que la usaban para mantener la moral, pero también un arma de resistencia para los soldados. Que la adaptaban para expresar su propio sufrimiento. Y su humanidad. Exacto. Pues os invitamos a suscribiros a Reverso para seguir descubriendo las historias ocultas en las canciones que han moldeado nuestro mundo. La melodía de piano del principio regresa y se desvanece lentamente hasta el silencio. Du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vase son œil fétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit. C'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouvé Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant: et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.